Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. Estaremos estudiando los dos capítulos el día de hoy, Éxodo 27 y Éxodo 28. ¿Has tenido la oportunidad de estar en un aeropuerto? Y normalmente cuando estamos ahí o cuando nos encontramos ahí hay los famosos filtros de seguridad y son algo complicado cuando estamos ahí en el filtro de seguridad. Los aeropuertos en sí son muy estrictos y por obvias razones, ¿verdad? Cuando están poniendo a tan grande cantidad de personas en una nave que podrían hacer cualquier cosa, las personas mientras se encuentran dentro de ella, pues sí es necesario que se tomen ciertas medidas de seguridad. Y todo esto con los años se ha ido fortaleciendo, viendo la creatividad a veces de las personas cuando están abordando a un avión o cuando están dentro de un avión, o las cosas que llevan cuando están subiendo a los aviones. Es por ello que se toman todas estas medidas de seguridad. Y antes de llegar a esos puestos de seguridad, de hecho tú ya te encuentras cierta información que te ayuda a poder tener una transición pacífica, digamos, por esos filtros de seguridad. Hay varios anuncios que te dicen qué cosas no deberías de llevar, cosas que están prohibidas, cosas que son peligrosas para las personas que estarán abordando el avión, y son reglas que nosotros tenemos que someternos a ellas como viajeros, ¿verdad? Entonces, estos filtros, cuando uno llega ahí, ya hemos visto los letreros, los anuncios que nos están diciendo, pero aún cuando estamos ahí, todavía nos piden ciertas cosas, ¿verdad? Los agentes que están en esas bandas te piden que te quites todas las cosas, porque ellos quieren hacer una revisión. No hay tanta confianza en que nosotros vamos a acatar las instrucciones que ya nos han dado. Por eso nos piden que nos despojemos de muchas cosas, de mochilas, de cosas metálicas que tú puedes traer, y las vas dejando ahí. Pero eso no es suficiente. Luego, todavía estas personas te hacen pasar por una de estas puertitas que pitan, ¿verdad? Cuando tú traes algo, por ejemplo, de metal, entonces empiezan a pitar y te hacen otra revisión, y eso no es suficiente. También todas las cosas que tú te has quitado las pasan por otro filtro para asegurarse que tú estás acatando las órdenes que ellos han dado, que tú estás cumpliendo con toda esa lista de requisitos que te dicen: no lleves armas, no lleves líquidos, no lleves cosas, no sé, tantas cosas que nos prohíben ahí para llevar a los viajes en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, es por eso que no confían tanto en las personas. Yo creo que dada la creatividad del hombre, ¿verdad? Siempre encontramos formas, según nosotros, creativas para poder bloquear o vencer esas reglas, ¿verdad? Es que yo le voy a ganar a esas reglas, o yo sé una mejor forma en la que yo puedo abordar mi equipaje, ¿verdad? Entonces, las cosas que yo quiero llevar. Y en la vida real o en la vida del creyente, a veces somos nosotros como esas personas astutas que queremos derribar el sistema, ¿verdad? Vencer el sistema. Queremos acercarnos a Dios de una forma que nosotros creemos que es la conveniente. Pero aún más interesante, cuando nosotros estamos acercándonos a Dios, pensamos, y esta es nuestra condición, que el pecado que cargamos en nuestras vidas no va a importar, pero no es así. El pecado que tú y yo cargamos en nuestras vidas nos impide acercarnos al santuario de Dios. El Señor ha dejado ciertas reglas específicas de cómo nosotros, los creyentes, debemos acercarnos a Él, debemos estar en su presencia. Recuerda quién es Dios. Ahora, nosotros no estamos abordando un avión, no, nosotros nos estamos acercando a ese Dios santo, a ese Dios que hemos visto, un Dios temible, que es un Dios celoso de
de sus cosas, que a Él le gusta que las personas se acerquen a Él, sí, son bienvenidas a Él, pero lo deben hacer bajo los términos que Él ha establecido. Y a veces tú y yo queremos llevar esos pecados, y a veces son pecados ocultos o pecados visibles, pero esas cosas que tú y yo escondemos o guardamos nos impiden que estemos llegando y que nos estemos acercando a la presencia de Dios. El Señor ha determinado una serie de filtros y los hemos estado viendo en Éxodo, y cómo el Señor permite que el pueblo nuevamente se acerque a Él, que el pueblo pueda retomar esa comunión que se había perdido por culpa del pecado del pueblo que ellos habían aceptado en sus vidas, que ellos habían hecho parte de sus vidas. Ahora Dios les da esa nueva oportunidad, pero pone estos filtros que ellos deberían estar pasando, o estos filtros que ellos deberían estar cumpliendo, aceptando, sometiéndose a ellos. Dios es un Dios santo. Eso es algo que no debemos olvidar en ningún momento. Y cuando hablamos de un Dios santo, debemos recordar que Dios no va a tolerar el pecado. Dios no va a aceptar que tú y yo vayamos a su presencia llenos de pecado. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Ahora Moisés les está mostrando el santuario que ellos tendrán, la forma en la que la presencia de Dios habitará nuevamente con el pueblo. Pero ahora debían obedecer ciertas cosas, ciertos ritos, ciertas reglas que Dios había establecido para que esa comunión se pudiera llevar a cabo. Y hermano, Dios también quiere acercarse con nosotros, y Dios quiere tener una comunión contigo y conmigo. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a ese Dios santo, a ese Dios temible? ¿Cómo es que tú y yo entonces vamos a entrar confiadamente y vamos a estar tranquilos cuando estemos ahí? ¿Cómo es que tú y yo pasaremos esos filtros? ¿Cómo es que llegaremos hasta la presencia de Dios sin ninguna preocupación en nuestras vidas? El día de hoy vamos a ver 3 formas en las cuales tú y yo podemos acercarnos a Dios. Y la primera de ellas es: acércate confiado en el sacrificio de Cristo. Acércate confiado en el sacrificio de Cristo. Éxodo 27 y 28, de hecho, es un poco complicado porque son muchas medidas, son muchos detalles, son muchas cosas que nos hablan de utensilios, artículos y cosas que tú y yo podríamos pensar, ¿y a mí qué? O sea, esas cosas no me sirven para nada, no me sirven en mi relación con Dios. Pero esas cosas que Dios ha establecido para el pueblo de Israel eran una forma que servía a ellos primeramente para acercarse directamente a Dios, pero también son cosas que nos apuntan a nosotros, cosas que tú y yo tienen un significado también para nosotros, y cómo podemos acercarnos hacia Dios. En los versículos 1 y 8 estaremos viendo uno de los elementos que se encontraba en este santuario, y este elemento es el altar de bronce. El altar de bronce, en los versículos que mencioné, era uno de los objetos más grandes que había en el tabernáculo. De hecho, era el objeto más grande que había en el tabernáculo. Y podríamos pensar que es algo similar a lo que estamos viendo en la imagen de ahí. Las medidas de este como casi cubo eran de 2,30 metros más o menos por cada uno de sus lados. Y aproximadamente tenía una altura de 1,50. Entonces, sí era un mueble muy grande comparado con los otros muebles que habíamos visto que se utilizaban en el santuario. ¿Cuál era la composición de este mueble? Bueno, era hecho de una madera muy resistente por lo que se iba a utilizar o lo que se iba a hacer en este mueble. Era hecho de madera de acacia, y era una madera que esta tardaba mucho en crecer por las condiciones en las cuales se crecía esta planta. Era muy difícil que creciera, por lo tanto tardaba mucho. Es decir, la madera se hacía muy dura, y era necesario para el tipo de cosa que se iba a estar haciendo ahí. Entonces iban a formarlo de madera, iba a ser muy bonito, y luego lo iban a bañar o a forrar completamente con bronce. Recordemos los utensilios pasados que habíamos visto. Estos eran de
de oro, pero estaban en un lugar especial. Estos estaban en el lugar santísimo. Sin embargo, el altar de bronce estaba fuera de ese lugar. Por eso es que los materiales no son tan especiales y aún en eso el Señor nos está hablando. Cada vez que tú te estás acercando a la presencia del Señor, los materiales son más exquisitos, son más bellos, son más refinados, todo eso que estamos viendo en cada uno de los elementos. Entonces, el altar de bronce era donde se iban a hacer los sacrificios por parte del pueblo. Además de esto, todos los utensilios que se iban... Pongámoslo de otra forma, antes de entrar en los utensilios. Prácticamente este era un asador gigante que iban a tener ahí. No gigante, ¿verdad? Pero sí de 2 metros ahí grandote, porque ahí iban a poner los animales que iban a ser quemados. Entonces sí necesitaban de un gran tamaño para que fuera este gran altar de bronce. Los utensilios, había utensilios normales, ¿verdad? Tazones, palas, tenedores, braseros, para mover el fuego que había ahí, para mover las cenizas que iban quedando, los restos que iban quedando en ese altar, para que las personas los pudieran mover. Y era igualmente todos estos iban a ser de bronce, todos estos utensilios que ellos iban a estar utilizando. En el hueco, ahí en el centro que podemos ver en la imagen, era como una especie de red o de reja que sostenía el sacrificio mientras se estaba quemando, permitiendo que las cenizas cayeran y entonces los sacerdotes pudieran sacar las cosas. Hay algunas ilustraciones que nos hacen poner este altar sobre una plataforma, como si tuviera una plataforma arriba y abajo estuviera hueco, para que todas esas cosas estuvieran cayendo y así pudiera ser un poquito más fácil de acceder para eso. El altar de bronce ocupaba un lugar destacado en el atrio exterior del tabernáculo. Cuando las personas entraban al atrio donde se encontraba el tabernáculo, donde se encontraba el santuario, la primera cosa que ellos veían cuando atravesaban esa puerta y esa cortina que separaba el templo o el tabernáculo, mejor dicho, del resto de los demás, era esto. Había una posición central. Entraba directamente a la puerta y se encontraba esto. Y a los lados habían otros elementos. Y después de pasar por el altar de bronce se encontraba el tabernáculo en sí, donde habitaba la presencia de Dios. Pero ¿por qué es importante el lugar donde esto está ubicado, donde está puesto? Esto te daba la bienvenida y era de inmediato un recordatorio. Las personas no podían acercarse a la presencia de Dios cuando ellos llevaban pecado en sí. Ellos no podían cargar con su mochilita y podían entrar hasta la presencia de Dios con todo el pecado. Ellos primeramente necesitaban hacer un sacrificio que les permitía limpiarse de ese pecado que ellos tenían, y entonces podían acercarse u ofrecer ofrenda a Dios. Era necesario que las personas pudieran presentar sacrificio para obtener el perdón de Dios. Levítico 6:13 nos dice que el fuego de este altar nunca se iba a apagar, siempre debería de estar prendido. Era una responsabilidad que ellos tenían que mantenerlo prendido para que las personas pudieran acercarse confiadamente. Éxodo 29, versículos 38 y 39 nos manda al pueblo a que ofrecieran sacrificios diarios, y no era un sacrificio que ellos tenían que hacer. Esa era una labor de los sacerdotes. Por la mañana tenían que presentar un sacrificio a Dios y por la tarde nuevamente tenían que presentar un sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Este altar era de suma importancia, obviamente, en el día de la expiación, como nos lo muestra también Levítico capítulo 16. Entonces, las personas se encontraban con este filtro tan importante que era el altar de bronce, y les recordaba esto: tú no puedes acercarte a Dios con tu pecado.
Tú no puedes cargar con pecados ocultos o pecados visibles para acercarte a la presencia de Dios. Es necesario que presentes un sacrificio. Es necesario que puedas pagar por los pecados que tú has cometido. Y esa era la importancia o la utilidad del altar de bronce que vemos en Éxodo capítulo 27. Ahora, de la misma forma, tú y yo queremos acercarnos a Dios, pero es verdad que ya no tenemos este utensilio, mueble que nos permite hacer o dar un sacrificio por nuestros pecados. Tú y yo también teníamos esa responsabilidad de ofrecer un pago. Tú y yo teníamos que pagar por ese pecado que nosotros hemos cometido. Pero por más que tú y yo diéramos, por más que tú y yo intentáramos pagar lo que nosotros habíamos cometido, no podíamos. Era insuficiente lo que nosotros intentáramos de hacer. Y es por eso que Dios mismo manda a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él pague lo que a ti y a mí nos correspondía pagar. Ahora el Señor, Dios mismo, está pagando eso con la muerte de su Hijo. Él no tuvo que pagar por el pecado nuestro, pero por amor a nosotros es que Él paga por nuestros pecados. Mira cómo nos lo muestra Hebreos 9, versículo 13 y versículo 14. Hebreos 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, del cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Si estos sacrificios que el pueblo de Israel hacía día y noche, iban y pedían perdón por los pecados que ellos habían ofrecido y tenía cierto grado de éxito, sí podía limpiar y sí podía purificar la carne de ellos. Pero Cristo es diferente. Cristo no merecía morir. Su sangre es superior a eso. Y limpia no solamente nuestro cuerpo, sino que dice, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Eso es lo que la sangre de Cristo hace. Eso es lo que el sacrificio de Cristo hace en nuestras vidas. Hebreos, ahí mismo 9, los versículos 24 y 28, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. Mira, nos explica un poco lo que nosotros estamos viendo. Estas figuras que eran el templo, el santuario hecho de manos que los hombres, que el pueblo había construido, era una figura de lo que vendría. Sino en el cielo mismo. Cristo entra en el santuario mismo, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, hablando de Cristo, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Mira el propósito del sacrificio de Cristo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ese fue el sacrificio que Cristo hizo. Eso fue lo que Cristo tuvo que pagar para que tú y yo ya no tuviéramos que hacer ritos y sacrificios que no eran suficientes para alcanzar la salvación. Pero con el sacrificio de Cristo, esto entonces se hace posible. Cristo quita de en medio el pecado, eso que nos estorbaba acercarnos a la presencia de Dios. Y ahora tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Él. Podemos entonces
de entrar a su lugar santo por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Estábamos en la misma condición en la cual se encontraba el pueblo. Tú y yo, por nuestros méritos, no podíamos acercarnos a la presencia santa de nuestro Dios, pero Cristo cambió nuestra condición. Cristo cambia por completo lo que tú y yo éramos, porque Él paga por nosotros. Él se pone en lugar de nosotros. Él ofrece su vida en lugar de nuestra vida. Eso es lo que ahora hace la diferencia y abre lugar para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente a la presencia del Señor. Cristo, hermano, ha pagado tu deuda. Él llevó y pagó nuestros pecados. Y eso debería llenar nuestro corazón de gratitud. Debería de llenar tu corazón de que Él ha cambiado esa condición y alabarle por lo que Él ha hecho. Él lo ha hecho para que tú y yo podamos gozar ese acceso que se había perdido, que ya no podíamos tener ante el Padre, pero Cristo lo hace posible. Hermano, que tú ya has aceptado al Señor, que tú has entregado tu vida a Él. Descansa en ese sacrificio. A veces nos vemos atormentados por las cargas de tratar de hacer las cosas bien, o cuando nos equivocamos, o cuando estamos pecando y nos sentimos indignos de poder llegar hasta la presencia de Dios. Hermano, no descanses en lo que tú puedes hacer. Descansa en el sacrificio que Dios ha hecho para ti. Entrégate a ese sacrificio. Descansa, llénate en lo que el Señor ha hecho por ti. Y es probable que entre nosotros hay personas que aún se sienten lejos, que no saben cómo llegar ante ese Dios santo. No saben cómo ellos en su vida y en su condición de pecado pueden acercarse hasta ese lugar 3 veces santo con este Dios temible. Y amigo, lo que tú tienes que hacer es entregar tu vida al Señor y confiar que el sacrificio que Cristo ha hecho por ti es suficiente para que tú puedas entrar al trono de su gracia. Pon tu fe en Él para que puedas acercarte confiadamente a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos tú y yo acercarnos al Dios santo y temible? Primero es confiando en el sacrificio de Cristo, lo que Él ha hecho. Pero número 2, entonces acércate en una relación con el Salvador. Acércate en una relación con el Salvador. Versículos 9 al 21 del capítulo 27. Y en esta sección del capítulo 27 tenemos dos elementos más que el pueblo tenía que hacer, o el pueblo tenía que estar trabajando en ellos. El primero es el atrio. Todo lo que normalmente vemos como un lugar. ¿Puedes poner la imagen del atrio? Okay, esta cerca delimitaba todo lo que era el lugar que el Señor había preparado, el santuario que el Señor había preparado. Y lo que es el atrio entonces será todo lo que está dentro de esta zona, de este cerco que el Señor ha construido. También ahorita vamos a ver cómo también dentro de este cerco pues se encontraba el lugar santo, el lugar santísimo. Pero entonces el Señor les empieza a hablar de esta limitación que debe de tener lo que es el atrio. Imaginemos, es una cerca prácticamente lo que tenían que hacer. Y era una pared. Era una pared que delimitaba muy bien esta área. Era construida por cortinas de lino torcido. Eran elementos buenos. El lino hablaba así era un elemento caro, resistente, hablaba de pureza, pero no estamos hablando como las otras telas que veíamos para el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. Del lado norte y del lado sur tenía 20 columnas, que eran las más largas. Aproximadamente medía como 100 codos, pero para nosotros como unos 45 metros aproximadamente. Y del lado occidental y oriental tenía 10 columnas, dando un total de aprox 22.5
metros para nosotros. Y de alto, sí, era suficientemente alto, eran 5 codos, aproximadamente 2.25, 2.30 metros. Entonces, la gente no podía ver realmente lo que estaba pasando ahí. La estatura pues normal no llegaría a tanto, ¿verdad? Entonces, eso, el Señor estaba delimitando el área y las cosas que iban a estar pasando dentro de este lugar. Este lugar contaba con una puerta. Les mencionaba ahorita que las personas podían accesar a este atrio que el Señor había preparado. Y había una puerta, era una puerta grande, una puerta de aproximadamente unos 9 metros, y tenía estas telas sí muy similares a las que ya hemos visto y los colores que hemos visto en los otros elementos. Telas azules, púrpuras, carmesí, de lino. ¿Se acuerdan las cosas que dividían el lugar santo del lugar santísimo y que cubrían estas áreas? Entonces, más o menos eso era lo que el Señor les estaba dando aquí, una delimitación de lo que estaba pasando afuera. Iba a ser diferente a lo que estaba pasando adentro. Era un área, un lugar separado para que el Señor pudiera habitar su presencia ahí en el lugar santísimo, pero también para que todos estos elementos y ritos que hemos estado hablando pudieran llevarse en esta zona, en esta área que tenemos ahí. ¿Qué tenemos para nosotros? O sea, y una cerca a mí, ¿qué? Y que sea de esa tela y que mida tantos codos. O sea, ¿qué tiene eso para mi vida? Bueno, Dios siempre ha tenido la intención de relacionarse, veíamos eso y lo hemos estado hablando. Y esa ha sido su intención siempre. Lo podemos ver desde el Edén, cuando el Señor crea todo, cuando está todo ya bien hecho. ¿Qué es lo que hace el Señor? Los deja ahí en el huerto y entonces el Señor se va. Y ya nunca más saben Adán y Eva de Dios. No es así. Dios iba con ellos, habitaba con ellos, hablaba con ellos, podían tener esa relación, porque siempre ha sido la intención de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, cuando entra el pecado en el hombre, a la humanidad, entonces rompe esa relación que el hombre tenía y esa cercanía que Dios y el hombre podían tener por culpa del pecado. El pecado rompe todas las cosas que habían que el Señor había dispuesto. Ahora, con esto no es que ellos pecan y el Señor se va, se aleja y ya nunca vuelven a tener relación con Dios. No, Dios siempre busca a su pueblo, ha buscado a los suyos y trata de mantener esa relación con ellos. Cuando ahora está teniendo una relación, digamos, un poco más cercana con su pueblo, con el pueblo que Él ha escogido y que Él ha salvado y que Él ha rescatado, entonces el Señor trata de establecer los límites y los parámetros en los cuales se llevará a cabo esta relación. El Señor le dice, sí me voy a relacionar contigo, pero ya no será igual. La relación ha cambiado, las cosas van a cambiar. Ahora, no veamos como, pues qué orgulloso Dios, ¿verdad? Entonces, las cosas ya no salieron como Él decía y pinto mi raya, ¿verdad? Y las cosas ya no van a ser iguales. No. Recuerda, Dios es santo. Y Dios cuida su santidad. Dios no va a tener contacto con el pecado. Dios es un Dios puro, es un Dios único, es un Dios santo. Y no va a permitir y no va a hacer posible que pueda habitar el pecado y la santidad de Dios. Es por eso que aleja o pone estas restricciones en la nueva relación que ellos estarán teniendo. El Señor pone los límites entonces para su pueblo. Y el atrio o la cerca del atrio representaba ese límite. Tú no puedes acercarte simple y sencillamente y entrar al lugar santo y entrar al lugar santísimo. No es así. Hay un proceso ahora que tú tienes que llevar. Tú tienes que pasar por esos filtros para poder llegar. Y obviamente no todas las personas podían llegar. Y ahorita vamos a llegar un poquito más a ese punto. Ahora el Señor ha puesto esos límites y el atrio era el primero de ellos. El pueblo común sí podía entrar al atrio,
pero no podía entrar más allá, no podía ir al lugar santo ni al lugar santísimo. Aunque limitado, Dios ha restaurado la comunicación con su pueblo. Primeramente, el Señor habita de cierta forma en el lugar santísimo. La presencia de Dios habita en ese lugar, pero ya no hay una relación que puedan mantener Dios con las personas tan abiertamente como lo hacía en el Edén. Recordemos cuando el pueblo está escuchando los mandamientos que Dios está dando, el pueblo no soporta la presencia de Dios, la santidad de Dios, y lo único que ellos pueden hacer al ver la presencia de Dios de cierta forma es huir. Ellos se alejan, ellos tienen miedo de la presencia de Dios. Entonces, Dios pone estos límites también para ayudarles a ellos a poder acercarse confiadamente y restaurar esta relación que Él tenía. Sí, es una relación limitada, o una comunión limitada. Pero el Señor está obrando en eso. Dios está trabajando en la vida de su pueblo. Y lamentablemente, así fue por muchos años. Y por mucho tiempo el pueblo de Dios menospreció la forma en la que se podía comunicar con su pueblo. No les gustaba tanto, no fueron obedientes, no quisieron seguir las reglas, los mandatos, lo que Dios había establecido para ellos. Y ellos pensaban que tenían una vida mejor, que podían hacer las cosas de una forma mejor. Pero esto lo único que hizo fue alejarlos y alejarlos y alejarlos de esa relación que antes tenían con el Señor. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Cristo tiene que cambiar esa realidad. Cristo viene entonces para restaurar esa relación que se había perdido. Dios quiere tener ese enlace nuevamente con su pueblo. Y cuando Jesús llega a la tierra, en Juan 14:6, Cristo declara, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que tú quieres relacionarte con el Padre, tú quieres restaurar esa relación, nadie viene al Padre sino por mí. Si tú te quieres acercar con Dios, si tú quieres restaurar esa relación que ha sido perdida con el Señor, la única forma que tú lo puedes hacer, la única forma que tú puedes ingresar nuevamente a la comunión y relación con Dios es a través de Cristo, a través de los méritos, de su sacrificio, de lo que Él ha hecho. Cristo es quien nos da el acceso a esa comunión, no tú. No tus sacrificios, no tus esfuerzos, no las cosas buenas que tú estás tratando de hacer o ganando el favor de Dios. No podemos. La única forma en la que podemos entrar a esa nueva relación es a través de Cristo. Ahí mismo en Juan 10, yo sé que no es exactamente lo mismo, pero está hablando, hablando de la parábola del redil y las ovejas, y Jesús dice que Él es la puerta. Y a mí me hacía pensar en el atrio. Había una puerta para poder ingresar a esa zona que nuevamente podías tener esa relación con Dios. Y Cristo, hablando de esto de las ovejas y el lugar, el redil donde las ovejas podían entrar para estar seguras y que el pastor les pudiera cuidar, Jesús dice, yo soy la puerta. Él es el que da el acceso, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor tendría ese cuidado con su pueblo. Y otra vez, yo sé que no está hablando exactamente de lo mismo, pero me hacía pensar en eso. Cómo Él es el que nos da el acceso, Él nos da esa oportunidad para que nuevamente podamos tener esa relación con Él. Lamentablemente, hermanos, cuando nos relacionamos con el Señor, cuando restauramos esta relación que antes había estado perdida, tú y yo también queremos hacerla en nuestros propios términos. Queremos cambiar lo que el Señor ha dicho y empezamos a hacer las cosas de la forma que nosotros pensamos que es conveniente. Nos tenemos que someter a los términos que Él ha establecido. ¿Y cuál es? O sea, claramente no hemos dicho qué es lo que el Señor quiere
para su pueblo, para las personas que se están relacionando con Él. ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Cuál era ese requisito? El Señor demandaba de ellos santidad. Para poder acercarte al Dios Santo, tú tenías que vivir en santidad. Ese era el requisito que el Señor estaba poniendo y había puesto para su pueblo. No podemos tener una relación con Dios y llevar nuestro pecado a esa relación. Y tú dices, es claro, es evidente, eso ya lo sabemos, no estás diciendo absolutamente nada nuevo. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos entonces? ¿Por qué si lo sabemos? ¿Por qué si sabemos que Dios demanda santidad, tú y yo seguimos pensando que en esa relación preciosa que Cristo ha permitido que tú y yo gocemos nuevamente con el Padre, tú dices, yo puedo cargar mi pecado ahí atrás y no pasa nada? O sea, yo puedo acercarme ante este Dios temible y santo y no pasa nada. No pasa nada. Mira, no pasa nada. Yo puedo acercarme. Bueno, ¿por qué si ya sabes, tú tratas de llevarlo? Tú dices, voy a vencer ese filtro del aeropuerto y yo voy a pasar mi botecito de agua. ¿Verdad? Pero cuando llegamos con Dios, no llegamos con un botecito de agua. Llegamos con un botecito de pecado. Dices, no pasa nada. Yo puedo estar en este atrio con el Señor, en este lugar donde yo puedo relacionarme con Él y puedo traer mi pecado. No es así. No podemos tener una relación con Dios y andar cargando con ese pecado todavía y pensar que no va a pasar nada. Recuerda, el altar de bronce estaba en una posición central en el atrio para que tú entraras y tú te dieras cuenta que tú no podías accesar a la presencia del Señor con tu pecado. Primero necesitabas purificarte, necesitabas presentar un sacrificio para que entonces pudieras llegar en una condición de santidad, despojado de esa condición de pecado que te separaba de la relación con Dios. Hermano, tú y yo, como creyentes, el día de hoy hemos malbaratado la santidad. Tú dices, pues voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, y eso me da muchos puntos a mi favor. Pero cuando hablamos de pecado, tú dices, pues no soy tan malo. Deberías de ver a mi vecino, deberías de ver a mi trabajador. Y empezamos a compararnos con otras personas. Pero hermano, nuestra medida de santidad es Dios, lo que Él ha establecido. Y para ti y para mí, la estatura de la santidad es Cristo. Ahí tenemos que aspirar tú y yo, no pensando en más abajo, en los que tú ya pasaste de santidad, digamos, ¿verdad? No. Nuestra medida es Cristo y la hemos malbaratado, la santidad. Tú y yo no hacemos la santidad de Cristo como algo deseable y dulce para nuestra vida. No, por el contrario, el pecado como que se nos hace algo bueno y algo que podemos llevar como creyentes. Y es que hemos visto, ¿verdad? Y hemos hablado, pues es para que sobreabunde la gracia en mi vida. No funciona de esta forma, no funciona de esta manera. Tú y yo podemos acercarnos a Dios porque Él es un Dios de gracia, sí, es verdad, pero hermano, debemos de presentarnos limpios delante de Él. Y esto no es por tus méritos, nuevamente tienes que acudir a la obra de Cristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo más grave de esto, que estamos menospreciando y desechando el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Pensamos que, ok, Cristo murió, pagó el pecado por la cruz, en la cruz. ¿Qué importa? Yo puedo seguir haciendo lo mío. Y probablemente no diríamos este tipo de declaraciones, pero nuestra vida está reflejando eso. Y hermano, cuando estamos en relación con Dios, cuando estamos en esa íntima comunión con Él, debemos tener vidas de santidad.
Ahora, el acercarnos a Dios, el tener una relación con Él, para ti y para mí ahora es algo diferente. Ya no necesitamos ir a cierto lugar para poder tener. Ya no existe este cerco, digamos, donde tú y yo podemos entrar y saber, aquí estoy en la presencia de Dios. No, hermano, la presencia de Dios habita en nosotros. Su Espíritu Santo habita en ti y en mí, que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador. No menosprecies su presencia, no menosprecies al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Disfruta de esta relación que tenemos ahora con Dios, pero disfrútala en santidad. Disfrútala en santidad. La obra que Cristo hizo en la cruz nos permite relacionarnos con ese Dios santo y temible. Pero cuando llegamos con ese Dios, cuando llegamos ante su presencia, ante ese altar donde el Señor se encuentra, hermanos, podemos llegar confiados. Ya no llegas como temeroso y ¿qué me va a pasar? No, tú llegas confiado por lo que Cristo ha hecho en ti. Es suficiente para que tú y yo podamos estar delante de su presencia. ¿Qué tanto estás disfrutando su relación? ¿Qué tanto estás disfrutando la relación de Cristo, que Cristo permite que tú y yo podamos tener con el Padre? Eso es la obra que el Señor ha hecho y cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas para mantener esa buena relación entre su creación y nosotros. Pero ¿cómo podemos además acercarnos a el Dios santo y temible? Y número 3, acércate en consagración al Salvador. Acércate en consagración al Salvador. Los versículos 1 al final del versículo, del capítulo 28, versículo 43, nos hablan de las vestiduras de los sacerdotes. Ahora, había personas que tenían que estar trabajando, podamos llamarlo de esta forma, en el lugar que Dios había establecido para que su presencia habitara. Entonces Dios había elegido, separado a ciertas personas. Los vemos en los primeros versículos que Dios designa a Aarón y a su familia para que ellos puedan cumplir con este llamamiento que Él les ha dado, esta labor, esta encomienda que el Señor les ha dado. Aarón, entonces, el hermano de Moisés, sería el sacerdote de Jehová, sería ese medio por el cual el pueblo iba a poder estar en esa relación con el Señor. Ese era el trabajo que tenían que hacer Aarón y sus hijos. Los 4 hijos de Aarón también serían sacerdotes como con él. Y toda la familia después de ellos tendrían esta responsabilidad. Hablando de los hombres desempeñando esta labor de sacerdotes y sumo sacerdote. Hay 5 elementos de la vestidura del sacerdote y no los vamos a ver así a profundidad, pero es interesante ver cómo el Señor fue tan cuidadoso y tan detallado en la persona que iba a estar literalmente en la presencia de Dios. El pueblo podría relacionarse y acercarse a Él, pero esta persona iba a poder entrar al menos una vez al año hasta el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Y es por eso que el Señor tiene mucho cuidado en todo lo que representa cada uno de los elementos. Ahora, vamos a ver estos 5 elementos un poco revueltos. Según yo, así empieza, o tiene más lógica hacerlo de esta forma, ¿no? El primer elemento que veremos es la túnica, y lo vemos en los versículos 39 al 41. Y eso era lo que el sacerdote tenía que llevar abajo. Y de hecho no es el primer elemento. El primer elemento en sí son los calzoncillos. Y hasta nos parece, Aarón me decía, hay que leer hoy leímos hasta el 41. El versículo 42 hablaba de los calzoncillos y me decía, hay que leer hasta el 42. Y yo le dije, mejor lo dejamos para después, ¿verdad? Pero el Señor fue tan cuidadoso
que literal, versículo 42, habla de eso. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Será desde los lomos hasta los muslos. Todos los sacerdotes, el Señor mandó hacer calzoncillos especiales para ellos. Y después de eso, entonces venía esta túnica, que era como una bata blanca de lino que cubría todo. Esto iría como la parte de abajo del uniforme, si lo queremos ver, que los sacerdotes tenían que llevar. Y esto lo llevaban todos los sacerdotes. Era una vestidura larga, de lino fino, usada debajo del manto y del efod, y simbolizaba una pureza, la pureza y la santidad que ellos deberían de reflejar en su andar diario. Y prácticamente todo lo que veremos tiene una relación con la pureza y con la santidad. Cada uno de estos elementos que llevaba la vestidura o el uniforme o la ropa que ellos utilizaban tenía que ver algo con la santidad del Señor. Y esta era la túnica, el primer elemento. El segundo elemento es la mitra, o era como esta especie de gorrito que ellos llevaban arriba. Y hay varias formas de poderlo ver o interpretar cada uno de cómo era esta forma. Pero entonces esto era un turbante también de lino que se usaba en la cabeza del sacerdote. Pero era interesante que llevaba una lámina de oro, si ustedes pueden ver un poquito ahí en la imagen, y llevaba una leyenda puesta en ese lugar. Y lo que decía esa lámina de oro en la frente era santidad de Jehová. La santidad de Jehová. Y ellos tenían que representar esa santidad de Jehová. Era un recordatorio de la consagración que el sacerdote tenía que tener o tenía que cumplir para tener esta comunión con el Señor. También servía para que el pueblo recordaba que estaba delante de un Dios santo, que demandaba también santidad en todo tiempo de sus siervos, pero también demandaba santidad de su pueblo. Un Dios santo demanda santidad de los suyos, de los que trabajan con Él, pero también de los que tienen una relación con Él. Dios en todo momento demandando de su santidad. El tercer elemento era el manto, y era como traje como un poco rojo, azul, perdón, que podemos ver ahí. Y era una especie de bata sobre la túnica. Entonces tenían esta túnica blanca y luego tenían esa túnica o ese manto azul que era de una sola pieza, todo completo, sin costuras, y llevaba un borde especial en las partes de abajo, si alcanzan un poquito a distinguir, y era un borde con granadas y con campanitas. ¿Se acuerdan cuál era la función de estas campanitas, verdad? Cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia del Señor, tú querías escuchar esas campanitas, porque si no las escuchabas, ¿qué significa? Que estaba en el piso, ¿verdad? Y tenías que jalarlo, sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque un sacerdote podía morir. Porque llevó su mochilita, porque llevó su botecito de agua. Y dijo, yo puedo entrar con eso todavía. Y entraban con pecado y podía morir por lo que ellos estaban haciendo. Entonces era un manto muy bonito realmente, un color muy bonito y muy llamativo. Si se dan cuenta, son colores que llaman mucho la atención. Era algo distintivo en el pueblo. El cuarto elemento es el efod, y eso era como la cosa como roja, de muchos colores, naranja, colores muy llamativos y muy brillantes que llevaban sobre ellos. No esa parte de enfrente todavía, no llegamos ahí. Pero era todo eso, todo lo demás. Y era como un chaleco, si lo quieres ver de esta forma, que iba todavía ahí arriba y era completo y se amarraba enfrente de ellos. Y arriba tenía como unas sombreras que eran como unas piedras, y en cada una de estas piedras
al lado izquierdo, al lado derecho, llevaba 6 nombres de una tribu y 6 nombres de otras tribus, ¿verdad? Entonces era como una representación de todo el pueblo, lo que el sacerdote estaba haciendo. Se ataba con un cinturón y tenía estas piedras con los nombres de las 12 tribus. Y al final llegamos al pectoral, que sí es esa cosa que lleva aquí en el centro el sumo sacerdote. Y era una pieza cuadrada de lino fino, adornado con 12 piedras preciosas. Eran piedras únicas que podían ellos tener, y cada una de estas piedras representaba una tribu de Israel. Además, este pectoral, dentro de, como digamos, que tiene como adentro unas bolsitas que tenía, y ahí se guardaba el Urim y el Turim, que se usaban para discernir la voluntad de Dios. Bien, no sabemos qué era el Urim y el Turim, pero era una forma en la cual tal vez unas piedras, algo en la cual ellos podían saber, el sumo sacerdote podía saber la voluntad de Dios, cómo debía dirigirse y cómo debía comunicarse en ciertas situaciones que el pueblo estaba pasando. Ahora, entonces, estos son los elementos del sumo sacerdote, de los sacerdotes, y algunos del sumo sacerdote solamente. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? O sea, nos vamos a empezar a vestir de esa forma. Tenemos que traer unas piedras que representen el nombre de los 120 miembros que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad? No es así, no es así. Pero recuerda, cada uno de estos elementos representaba la santidad de Dios y les hablaba acerca del pueblo, de la santidad que ellos deberían de tener, pero también de la relación que él tenía. Al tener esas piedras y los nombres grabados del pueblo, se creaba esa comunión entre Dios y su pueblo, y el sacerdote era ese mediador entre ellos, el que podía tener lo que Dios quería para el pueblo, y el pueblo también expresar lo que el pueblo quería o sentía, y pedía perdón por ellos. Entonces, no, hermano, tú y yo no vamos a hacer o vestirnos de esta forma, pero sí debemos recordar algo, que tú y yo también somos llamados a ser un real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros también pertenecemos de una u otra forma a esta responsabilidad que caía sobre los sacerdotes, sobre el sumo sacerdote, porque ahora nosotros también somos ese real sacerdocio. ¿Y cuál era el propósito por el cual Dios había elegido a la nación de Israel y cómo Él los había llamado, cómo Él los había sacado de Egipto? ¿Cuál era el propósito? ¿Para tenerlos de adorno, para que estuvieran ahí nada más? No. El propósito de ellos era para que anunciaran, para que dieran testimonio de la obra que Dios estaba haciendo con ellos. Y primera de Pedro 2:9 también nos dice a nosotros que somos ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo tenemos la responsabilidad de anunciar también las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y cuál es esa virtud que hemos estado viendo el día de hoy? Veíamos en la frente del sumo sacerdote: santidad a Jehová. Dios quiere que tú y yo seamos esa nación real, esos sacerdotes que representemos la santidad de Jehová. Esa es tu responsabilidad y la mía, hermano. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo estamos anunciando las virtudes de aquel que nos ha salvado? La pregunta es si nuestras vidas, al igual que la vestimenta de un sacerdote, un sumo sacerdote, están reflejando la santidad de Jehová. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo está tu vida de santidad? Y hermano, si tú no estás reflejando su santidad, ¿por qué no lo estás haciendo? Si ese es tu llamado, si esa es tu responsabilidad. Hemos sido
llamados para ese real sacerdocio, para anunciar sus virtudes, su santidad. ¿Por qué no lo estamos cumpliendo? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Pero este no es un problema nuevo, porque es probable que tú y yo estemos fallando como sacerdotes. Estemos fallando como representantes de la santidad de Jehová en nuestras vidas. Pero no es una falla nueva. A pesar de todos estos cuidados y simbolismos que se implementaron en la vestimenta de los sacerdotes, hubo muchos problemas. De hecho, 2 de los hijos de Aarón murieron a causa de su pecado, a causa de las fallas que ellos tenían por cumplir y respetar la santidad de Jehová. Haciendo que entonces, si ellos no pudieron, parece que nosotros también estamos fallando, como que nos queda un mal sabor de boca. Entonces es complicado esto del sacerdocio, es difícil y preocupante incluso pensar en esto. Si el sacerdote no está viviendo una vida santa, ¿cómo entonces estará en comunión con el Señor? ¿Cómo entrará confiadamente? ¿Cómo disfrutará de esa relación que puede tener con el Señor? La falla espiritual de los sacerdotes se vio reflejada en la vida del pueblo, haciendo que el pueblo se alejara cada vez más de la presencia del Señor. Por eso el pueblo necesitaba un mejor sacerdote, un sacerdote que sí pudiera unir muy bien la relación que el pueblo tenía que tener con el Creador. Necesitaba de algo que fuera único y que fuera perfecto. Y Hebreos 7 nos da la solución. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo tenía que ser este sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces el sacerdote se convirtió en ese sacrificio perfecto para quitar de una vez por todas esa división que existía. Ese era el sacerdote que nos convenía, que no lo tenía que estar haciendo una y otra vez de forma repetitiva y no tenía que pedir perdón por sus pecados primero, sino que él se ofreció de forma voluntaria sin necesidad y lo usó una vez para siempre. ¿Qué diferencia es Cristo como este gran sumo sacerdote, como este único sumo sacerdote? La sombra de los otros, desgraciadamente, no tuvo mucho éxito. Estos sumos sacerdotes primero entraban y ahí tenían que sacrificar por sus pecados. Pero hermano, Cristo no. Hebreos nos lo describe como santo, inocente y sin mancha. Ese es nuestro sumo sacerdote. Al ver tal sacrificio de Cristo, hermanos, deberíamos estar contentos y aliviados, porque ya no hay un intermediario entre nosotros que va a fallar. Ya no hay un intermediario entre nosotros que puede pecar también. No, sino que ahora nuestro intermediario es Cristo. Y ahora tenemos esa comunión perfecta, ahora podemos entrar confiadamente y ahora entonces podemos consagrar nuestras vidas al Señor como estos sacerdotes que verdaderamente reflejaban la santidad del Señor gracias a Cristo y a su obra perfecta y sacrificio único que Él ha hecho por cada uno de nosotros, hermano. Al ver el sacrificio de Cristo, tú y yo deberíamos consagrarnos a Él. ¿Cuál es tu responsabilidad? Refleja esa santidad del Señor. Debes caminar y ser esa lumbrera entre la oscuridad. El pastor Mateo oraba hace un momento
por una nueva iglesia que puede levantarse como una lumbrera en medio de la oscuridad. Pero hermano, la iglesia somos cada uno de nosotros. Es tu responsabilidad ser esa lumbrera, reflejar esa santidad del Señor en todo momento. Y eso entonces nos lleva a concluir con la enseñanza de nuestro sermón. Y es que el sumo sacerdote, hermano, te ha llamado a ti. Cristo, nuestro sumo sacerdote, te ha llamado. Acércate a Él y refleja su santidad. Acércate a Él confiadamente en lo que Él ha hecho, en su obra, en su sacrificio perfecto. Pero hermano, también refleja su santidad. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. En cualquier lugar donde nosotros vayamos y nos encontremos, tenemos la responsabilidad de ser esos sumos, esos sacerdotes, esa nación santa que refleja la santidad del Señor. Tenemos esa responsabilidad, hermano. Tú y yo tenemos ese gran privilegio de representar a Cristo, de vivir para Él, de consagrar nuestras vidas a Él. Pero sí es una responsabilidad. Y te animo y te exhorto, hermano, a que verdaderamente estés viviendo vidas que reflejen nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios y quién es nuestro Salvador? Que Él pueda hacer la obra en nosotros. Termino con estas 3 preguntas que nos pueden ayudar a meditar en nuestra condición, en cómo nos encontramos. Primeramente, ¿te acercas al trono de la gracia por tus sacrificios insuficientes o por el sacrificio de Cristo? Hermano, porque aún podemos pensar, yo me puedo acercar por mis méritos, por lo que yo estoy, es que yo nunca fallo, es que yo hago esto, yo leo mi Biblia, yo estoy orando siempre, yo estoy ayunando incluso, haciendo cosas que otros ni siquiera hacen. Entonces yo puedo acercarme a ese trono de gracia, hermano. Por más que tú hagas, siempre será insuficiente. La única forma en la que tú te puedes acercar es por los méritos de Cristo. ¿Cómo te estás acercando ante ese trono de gracia del Señor? Número 2, ¿estamos viviendo como personas apartadas para Dios? ¿Estamos viviendo como personas conscientes de su santidad? ¿O estamos viviendo como el mundo vive? ¿Cómo es tu vida diaria? No aquí en la iglesia, porque aquí casi todos nos portamos bien, ¿verdad? Uno que otro sí se revela. Pero, hermano, ¿cómo vives allá afuera? Porque tú no dejas de ser cristiano en tu casa. Tú no dejas de ser ese sacerdote del Señor en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos. ¿Cómo eres? ¿Estás viviendo como alguien apartado para el Señor, viviendo en esa santidad? Y hermano, que seamos apartados para el Señor no nos impide relacionarnos con los demás, ¿eh? Sí podemos relacionarnos, pero ser diferentes a ellos, reflejar la santidad. Y número 3, tu andar diario es un reflejo de santidad y consagración al Señor. Tu andar diario, lo que haces todos los días, ¿cómo es? ¿Cómo se refleja? Hermano, te invito a que puedas meditar, que podamos acercarnos ante el trono de gracia de nuestro Dios confiadamente por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, no por lo que tú y por lo que yo podamos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho y el acceso que ahora nos da. ¿Te parece si oramos? Dios, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Pedimos que tú nos ayudes, Dios, a respetar las normas que tú has establecido para nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, a valorar tu santidad. Que entendamos que nuestro pecado, que el pecado no tiene nada de relación contigo y que alejemos eso de nuestra relación que podemos tener contigo. Y ayúdanos a hacer ese reflejo de santidad en todo momento y en todo lugar. En Cristo oramos. Amén.